que ustedes mismos se vayan haciendo una propia definición de filosofía, porque cuando nosotros nos preguntamos qué es la filosofía, también es una pregunta filosófica. ¿Se acuerdan que las preguntas filosóficas tenían la característica, cierto, de que tienen más de una respuesta? Entonces, cuando decimos qué es filosofía, también vamos a encontrar varias respuestas, pero sí hay algunas características que son comunes. Entonces, les voy a compartir la pantalla ahora y vamos a hacer un resumen chiquitito, como lo hacemos siempre, rapidito, ya, y vamos a seguir adentrándonos, ¿cierto?, en esta disciplina que se llama filosofía. Entonces, vamos a ver. Acá tenemos... Ya. Ya, ¿se ve la presentación ahí o no? Ya. Entonces, ya, ¿se ve la presentación ahí? Sí, sí se ve. Ya. Vamos a hacer un resumen cortito, como les decía, de lo que vimos la semana pasada. Vimos este mapa, ¿cierto? Donde ubicamos, ¿cierto?, que nos asombraba porque tal vez no lo veíamos como siempre lo habíamos visto, sino que lo veíamos distinto, pero es lo mismo porque en el espacio no existe ni el arriba ni el abajo. Esto como introducción para saber que la filosofía a veces se pregunta por cosas que parecen obvias, ¿cierto?, pero no lo son. Después habíamos dado algunas definiciones de filosofía, como reflexión o estudio de la esencia, las propiedades, las causas y los efectos de las cosas, ¿cierto? Decíamos también que era una reflexión metódica, ¿m? Y que también que era el conocimiento de las cosas por sus causas. Dijimos también que tenía un espíritu o un carácter crítico, es decir, que se cuestionaba todo, buscaba cierto, salía de la opinión establecida y buscaba fundamentos, trataba de analizar todas las cosas, de ponerlas en duda, ¿cierto? De no conformarse, como mostrábamos ahí en el mapita, de no conformarse con lo que nos muestran las cosas a primera vista, ¿cierto? Sino que cuestionar y poniéndolo todo en duda. Después habíamos dicho que la filosofía, yo hacía un alcance que la filosofía occidental es la que surge en Grecia, ¿cierto? En el siglo V antes de Cristo. Y que la palabra filosofía, y decía, primero decía que esta filosofía se hace la mención que es la filosofía occidental porque en otros países de Oriente, sobre todo en China, existía la filosofía, pero aquí lo que nosotros estudiamos es filosofía occidental. Habíamos dicho también que el término significa amor a la sabiduría, ¿cierto? No es que eso sea la filosofía, sino que es lo que la palabra etimológicamente significa. Y también decíamos que se explicaba el nacimiento o el surgimiento de la filosofía como el paso del pensamiento mítico al logos, es decir, que ahora se buscaban respuestas de carácter racional, porque en los inicios, digamos, antes de la filosofía,
todo se explicaba con mitos. Había un Dios que explicaba todos los fenómenos naturales, todo se explicaba así. Hicimos un cuadrito también ahí, ¿cierto? Con algunas diferencias. Pero lo importante, ¿cierto?, es que la filosofía siempre parte con preguntas. ¿Mm? Siempre, y tal vez a veces es casi más importante las preguntas para poder llegar a una respuesta que sea sustentable. Pero nos hacía cualquier pregunta. Y ahí distinguimos, ¿cierto?, al menos tres tipos de preguntas. Una eran las preguntas empíricas, que tienen que ver con la experiencia, con la observación, con la experiencia sensorial, ya, y se responden a través de datos, análisis, evidencias y también sensaciones, ¿ya? Eh, por ejemplo, si yo pregunto cuál es la temperatura actual, ¿cierto? O si pregunto cuántos habitantes tiene Concepción, son preguntas que son de carácter empírico, ¿ya? Y de esas no trata la filosofía. Después teníamos las preguntas formales, ¿cierto? Que eran estas preguntas que se basan en conceptos abstractos, que son relaciones lógicas, que siempre es un razonamiento deductivo, es decir, de lo mayor a lo menor, y siempre hay reglas formales. En este caso, por ejemplo, las matemáticas. Y también, al igual que las preguntas empíricas, tienen solo una respuesta, no hay más, ¿cierto? Cuando decíamos, ¿cuál es la raíz cuadrada de 81? ¿Cierto? Nosotros sabemos que es 9 en todas partes. O si preguntamos cuánto es 5 por 5, va a ser 25 en todas partes. Por eso que no hay otra respuesta correcta, solo una respuesta correcta. Y después teníamos las famosas preguntas filosóficas, que es la que nos abocan a nosotros. ¿Ya? Y estas preguntas, tal vez la característica más importante es que no tienen respuestas únicas, ¿ya? Y que son preguntas que son mucho más profundas, que buscan explorar los fundamentos y de la comprensión del mundo y de nosotros mismos. Cuando nos preguntamos, por ejemplo, ¿qué es el amor? O si pregunto, ¿qué es la justicia? Probablemente vamos a tener muchísimas respuestas. Esas son las preguntas filosóficas. Habíamos visto algunos ejemplos: qué es el ser, si la ciencia es verdadera, si existe el mal. Esas todas son preguntas de carácter filosófico. Ya, ¿vamos bien hasta ahí? Sí, ya. Entonces, después lo que vimos fueron algunas disciplinas filosóficas, ¿ya? Y ahí vimos la lógica, como decía Pamela, la epistemología, la metafísica, la ética, la estética y la filosofía política. Eh, bueno, no las vamos a definir todas porque las vimos ya la semana pasada, ¿ya? Esto es solo un resumen. Ya. Y ahora les quiero mostrar un pequeño video, es bien cortito, sobre lo que es la filosofía. Así que voy a buscarlo por acá. Está. Voy a compartir acá. A ver.
¿Lo ven ahí o no? No. No. A ver, ¿cómo? Déjame ver esto. A ver cómo les comparto este videito. Ah, se me perdió. Se me perdió el videito. Parece que lo cerré. No sé dónde se me fue. A ver. Denme un segundo. Acá está. Acá está. La palabra filosofía proviene del griego antiguo y nace de la unión de dos términos, filos, que se puede traducir como amor, afecto o afición, y sofía, que significa conocimiento o sabiduría. Así, en sus orígenes en la antigua Grecia, la filosofía expresaba el deseo de algunos individuos particulares por dedicar su vida a la adquisición de todo tipo de conocimientos, sin importar si estos poseían o no utilidad práctica. Hasta el siglo XVIII no existió en Occidente una separación tajante entre las ciencias exactas y experimentales y otros tipos de conocimientos especulativos, como la metafísica o el arte. De modo que en la antigua Grecia, los filósofos cultivaban simultáneamente ambas cosas. Pitágoras hizo los primeros grandes descubrimientos de geometría y sentó las bases del sistema de notación musical, al tiempo que investigó el poder oculto de los números. Ahí la ven. Por su parte, se formó en la sabiduría esotérica de Solo se escucha. el método dialéctico, Ya. heredado de su maestro Sócrates, Solo se escucha. A ver. escéptico y racional en Occidente. Desde un punto de vista técnico, la filosofía se puede definir como el análisis crítico y racional de las creencias que damos por ciertas, así como la revisión lógica de los conceptos que empleamos para expresar esas creencias. Origen y breve historia de la filosofía. Hoy no hay caso, no lo puedo compartir. No lo puedo compartir. A ver. Voy a hacer el último intento y si no, no lo vemos. Vamos a ver. Ya, aquí parece que sí. Ahora sí, a ver. La palabra filosofía proviene del griego antiguo y nace de la unión de dos términos, filos, que se puede traducir como amor, afecto o afición, y sofía, que significa conocimiento o sabiduría. Así, en sus orígenes en la antigua Grecia, la filosofía expresaba el deseo de algunos individuos particulares por dedicar su vida a la adquisición de todo tipo de conocimientos, sin importar si estos poseían o no utilidad práctica. Hasta el siglo XVIII no existió en Occidente una separación tajante entre las ciencias exactas y experimentales y otros tipos de conocimientos especulativos. No se ve nada. ¿No se ve? Ya. En la antigua Grecia, los filósofos cultivaban simultáneamente ambas cosas. Pitágoras hizo los primeros grandes descubrimientos de geometría y sentó las bases del sistema de notación musical. Al tiempo que Solo lo escuchan, parece. Platón, por su parte, se formó Ya.
la sabiduría esotérica de Egipto antes de desarrollar el método dialéctico, heredado de su maestro Sócrates y piedra fundacional del pensamiento escéptico y racional en Occidente. Desde un punto de vista técnico, la filosofía se puede definir como el análisis crítico y racional de las creencias que damos por ciertas, así como la revisión lógica de los conceptos que empleamos para expresar esas creencias. Origen y breve historia de la filosofía. La historia del pensamiento filosófico puede ser dividida, a grandes rasgos, en tres periodos: la antigüedad griega, el periodo medieval y la época moderna. Caractericemos brevemente cada una de ellas. Antigüedad griega. Se puede afirmar que la filosofía se originó en la antigua Grecia. Es cierto que otras grandes civilizaciones, como Egipto, Persia y China, también tenían sistemas de pensamiento que hoy Ya, no hay caso. de filosóficos, pero estos estaban relacionados con una utilidad práctica, que solía ser la justificación del poder del Estado en términos religiosos. Ya, no sé qué me pasó que no lo puedo compartir, pero eso no importa, porque vamos a seguir entonces con la presentación. Vamos a ver entonces. Ya. Ahora sí, entonces vamos a ver la presentación. Ya, ¿ven la presentación ahí? Hola. Se ve como la pantalla completa de su computador. Ah, ya. Pero ya, veámoslo así. Entonces vamos a tener ahí las características entonces de este pensamiento filosófico que ya habíamos dicho, ¿cierto? Que partía por preguntas, que se preguntaba sobre los fundamentos, ¿cierto? Y que en definitiva lo que hace es buscar la verdad, ¿ya? A través de la razón y siempre utilizando argumentos. Estos argumentos son lógicos y son válidos para comprender el mundo y también sus fenómenos, ¿ya? ¿Cuáles son las características principales, ya, de la filosofía? Primero es la racionalidad, es decir, que la filosofía se basa en la razón y en el pensamiento lógico para poder analizar y comprender algunos problemas. Esa es la primera característica. La segunda es la argumentación válida, ¿ya? Siempre se utiliza la lógica y son argumentos que sean coherentes, ¿ya? Para defender alguna idea o alguna postura filosófica. Después tenemos como tercera característica, ¿cierto? La búsqueda de universalidad. Esto quiere decir con universalidad que acá se trata de buscar, de encontrar principios que sean generales para todos, que sirvan para todos, ya no verdades a medias, sino que fundamentos que puedan aplicarse a diferentes situaciones y contextos, ¿ya? Y además pregunta siempre por las causas de los fenómenos, es decir, que no siempre busca el fundamento, siempre busca el porqué, siempre busca lo último, digamos, busca cuestionarse todo y siempre por la causalidad. Ahora lo que vamos a ver, estimados estudiantes, son algunas cosas básicas de cada periodo de la historia de la filosofía. Igual que la historia universal, la filosofía se divide, ¿cierto?, en filosofía antigua, medieval, moderna y contemporánea. ¿Ah? Y probablemente las
cuestiones que se preguntó la filosofía en cada etapa son distintas. Entonces, vamos a ver ahí en la filosofía antigua, que, como les decía, se inicia en Grecia a final del siglo V antes de Cristo, y se prolonga hasta la decadencia hasta la caída del Imperio Romano. Aquí, digamos, los exponentes más famosos o que dejaron más cosas son Platón, Sócrates y Aristóteles, ¿ya? Son los que más nos dejaron. Bueno, por ejemplo, Aristóteles todavía se lee mucho, el autor de la lógica, el creador de la política, de la fenomenología. Por lo tanto, son autores que todavía se estudian, no es que hayan quedado en el olvido. Esa es la filosofía antigua. Después tenemos la filosofía medieval, y en esta parte, ¿cierto? Es desde la caída del Imperio Romano hasta el Renacimiento, ¿ya? Y estos autores de estos tiempos, aunque vuelven a la filosofía griega, hay una marcada tendencia o unión entre lo que es la filosofía y la teología. En este periodo fundamentalmente es la presencia de la religión, ¿cierto? Por lo tanto, tratan los filósofos de aunar las cuestiones que son filosóficas con las cosas que son teológicas, ¿ya? Es decir, de integrar estas doctrinas con el aprendizaje. Los problemas en los que se centra en este periodo ya normalmente eran los temas de la fe y la razón. La existencia de Dios, por supuesto, el objeto de la teología y de la metafísica, los problemas del conocimiento, los universales y la individuación. ¿Quiénes son los principales exponentes en este periodo? Fueron, bueno, filósofos cristianos, ¿cierto?, que fueron San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Esos fueron los filósofos más fundamentales en la Edad Media o filosofía medieval. Después, la filosofía moderna, aquí ya no se toma tanto a Dios como referencia, sino que empiezan a buscar la posibilidad del conocimiento objetivo, es decir, de dónde viene el conocimiento. Ya aquí hay varios autores conocidos: Descartes, Leibniz, Spinoza, Locke y Hume, y ellos, la diferencia que tenían entre ellos era de dónde partía el conocimiento. Algunos, como Descartes, por ejemplo, decía que el conocimiento parte en la razón, ¿ya? Y por ejemplo, Locke decía que el conocimiento parte en la experiencia del mundo sensible. Y después tenemos la filosofía ya contemporánea, es decir, la filosofía de la hora, y que parte a fines del siglo XVIII. Bueno, aquí hay varios sistemas filosóficos. Aquí se pone en duda si la filosofía puede o no puede hacer una descripción de la realidad. Es decir, que es la razón, lo que yo tengo en la mente, la herramienta para poder alcanzar el conocimiento absoluto y total. Tal vez acá los principales autores son Hegel, Marx, Sartre y Heidegger, dentro de muchísimos más. Esto no es necesario que ustedes se lo aprendan, es solamente para darles como un paseíto, ¿cierto?,
por lo que significa la historia de la filosofía, porque en definitiva la filosofía no es aprender lo que dijo un filósofo u otro, sino que la filosofía en definitiva es lo que ustedes vayan pensando. Todos tenemos una concepción, ¿cierto?, de la vida, todos tenemos una concepción del mundo. Esa es nuestra filosofía, pero no, la filosofía, a diferencia de la opinión, esto no es opinar, ¿eh?, necesita fundamento. Es decir, yo si digo que, por ejemplo, el amor es verdadero, eso es una opinión, pero si yo le doy sustento a eso, es decir, si yo digo el amor es verdadero porque nace con el ser humano y no puede existir el mundo si no hay amor, y doy fundamentos, ahí sí estoy haciendo filosofía, ¿ya? Pero en definitiva todos de alguna forma somos filósofos. Ahora vamos a ver una parte importante, ¿cierto?, de la filosofía, que la mencionamos la clase pasada como una de las ramas de la filosofía, que es la ética. La ética está presente siempre en nuestros días, en todo lo que hacemos. Y la idea aquí es acercar, ¿cierto?, la filosofía a las personas. Por lo tanto, vamos a ver los conceptos de bien y el mal, ¿cierto? ¿Se acuerdan lo que habíamos dicho que era la ética? Dijimos que era una disciplina de la filosofía, ¿cierto? ¿Se acuerdan? La ética era una rama o una disciplina filosófica. Y el objeto de estudio de la ética era la moral. Por lo tanto, vamos a ir viendo esos dos conceptos. Entonces, vamos a decir que la ética ya es la rama de la filosofía, es la parte de la filosofía que estudia lo que es bueno y lo que es malo, lo correcto o lo incorrecto. Es decir, que lo que estudia es a la moral. La ética es la ciencia que reflexiona sobre los principios morales y busca justificar su validez. Busca establecer estándares universales para la conducta, independientemente de las culturas o de las creencias individuales. Bien, entonces, y la moral, a diferencia de la ética, pues normalmente la gente habla de ética y moral, ¿cierto? Como si fuera lo mismo, pero ya sabemos en este caso, los que les expliqué la semana pasada, que la ética es la disciplina filosófica y el objeto de estudio de la ética es la moral. ¿Y qué es la moral? Son las normas que nos hacen comportarnos de alguna forma y que conducen o nos guían hacia el bien o hacia el mal, ¿ya? Tiene más que ver con lo humano, con nosotros mismos. La ética es la ciencia y la moral es cómo nos comportamos, ¿ya? Y esta moral puede variar, ¿cierto?, entre una cultura y otra, o puede variar también, depende del momento histórico. Esta moral puede variar, depende de las religiones, ¿ya? Esta moral puede variar de un lugar a otro también, ¿ya?, en relación a las costumbres o a las culturas. Pero siempre, al parecer, siempre esta moral, ¿cierto?, debería o debiera guiarnos hacia el bien.
Aquí, cierto, ponemos como ejemplo de estas normas morales, incluyen no mentir, no robar, ayudar a las personas, respetar a los mayores, qué sé yo. Vamos a ver entonces que la ética, ¿cierto?, es la reflexión teórica, es la disciplina filosófica, y la moral son las normas concretas de una sociedad, ¿ya? Cómo actuamos. La ética preguntará qué debo hacer como racionamiento, ¿ya? Y la moral, ¿ya? Tiene que ver con las reglas, con las reglas. Esto se hace o no se hace. Ahora algunos ejemplos en la vida cotidiana. Un ejemplo ético es un médico, por ejemplo, que decide no realizar un tratamiento experimental peligroso para un paciente, aunque podría obtener resultados prometedores, priorizando el principio de no hacer daño. Esto, no sé si se acuerdan ustedes también de cuando ha estado en debate la ley de aborto. Hay ciertos médicos también que dicen, o se contempló, ¿cierto?, en ese momento dentro de la legislación, que había médicos que podían no decidir no hacerlo por una cosa ética. Es decir, nadie puede ser obligado a hacer algo que va en contra de su ética. Ahora, y eso por eso siempre cuando hablamos de ética es más grande, ¿cierto? Es la ciencia, que es parte de la filosofía. Sin embargo, cuando hablamos de moral, acá tenemos el ejemplo de una persona que devuelve una billetera, ¿ya? Eso es un acto, ¿cierto? Tiene que ver con las normas. ¿Ah? ¿Con cuáles normas? Con las normas morales. Porque hay hartos tipos de normas, pero aquí nosotros estamos hablando de las normas que tienen relación con la moral. Y cuando hablamos que tienen relación con la moral, es que conducen al bien, ¿cierto? Deberían conducir al bien. Ahora, hay también un ejemplo que podríamos tomarlo como que mezcla ética y moral, sería un ciudadano que paga sus impuestos, ya, cumpliendo con una obligación que sería moral y contribuyendo al bienestar social, que sería ya un carácter ético. ¿Se fija la diferencia o no? ¿Se entiende? La ética es la ciencia, es lo grande, y la moral es el actuar, cómo nos comportamos, ¿cierto? Tiene que ver con las normas. ¿Con qué normas? Con las normas morales. Porque creo que les daba el ejemplo también la semana pasada de que cuando uno transgrede una norma, no sé, de tránsito, es una norma también, pero no es una norma moral. Pero cuando yo, no sé, le miento a mi hija, es una norma, estoy transgrediendo una norma que es una norma moral, ¿ya? Y al parecer, y de ahí lo vamos a ver, estas normas parece que todos las supiéramos, ¿cierto? Parece que todos sabemos qué es bueno y qué es malo. Pareciera ser que no nos tienen que enseñar, aunque a esa pregunta también es una pregunta filosófica y también es un debate entre varios filósofos. Si, por ejemplo, y les voy a hacer la pregunta a ustedes para que me respondan ahí en el chat. ¿Creen que las personas, por ejemplo, nacen malas o se hacen malas? ¿Qué opinan ustedes? Si me responden ahí en el chat o me hablan, ¿las personas nacen malas o se hacen malas? Se hacen malas, dice Roxana. Ya,
¿Y por qué? Porque si uno ve, por ejemplo, a las personas que han delinquido, ellos a veces creen que no son malos, creen que están bien, creen que robar no es malo. ¿Mm? Pero ¿cómo se aprende esto? ¿Cómo se aprende a ser malo o se aprende a ser bueno o se nace? ¿Alguien más? ¿Mm? Bueno, cuando nosotros nos hacemos ese tipo de preguntas, cuando nos preguntamos eso, estamos haciendo filosofía. ¿Ustedes conocen el caso del chacal de Nahuel Toro? ¿Se llama? Chacal de Nahuel Toro, ¿sí? En los años 50, un asesino que mató a su mujer y a sus hijas. ¿Han escuchado hablar de ese caso? Yo sí, profesora. Sí, ya. Sí, a él lo educaron. A él lo educaron, Sí, exactamente. lo educaron, le enseñaron a escribir, creo, y después lo asesinaron. Así es, existía la pena de muerte en Chile y claro, él actuó, era una persona sin educación y sobre todo sin educación moral. Digamos que de alguna forma él no sabía lo que era bueno y lo que era malo. Era un tipo que era un señor que era borracho, ¿cierto? Y que un día llegó a su casa y a piedrazos mató a su mujer y a sus hijas. Y a él, cuando lo llevaron a la cárcel de Chillán, lo educaron, le enseñaron a leer, le enseñaron a escribir y estuvo muchos años con un sacerdote. Hasta que él se dio cuenta, después de años, de lo que había hecho. Digamos, ahí recién sintió culpa. Antes actuaba así como un animal, pero después de tener esta educación, sobre todo educación moral, se dio cuenta de lo que había hecho, pidió perdón, de hecho le escribió una carta al que era entonces presidente de la República solicitando el indulto, pero no se lo dieron. ¿Mm? Ahí hubo todo un tema con la prensa porque primero lo odiaban por que le hicieron le decían el chacal y después de alguna forma lo defendían porque la persona al tener esta educación comprendió recién lo mal que había hecho. Y en ese caso, claro, él fue condenado a muerte y efectivamente, claro, lo mataron, lo fusilaron. Entonces ahí también queda la pregunta si tal vez se aprende a ser malo o se nace o no. También es una pregunta que nos la hacemos hasta el día de hoy. Pero todas las personas deberíamos, ¿cierto?, conducirnos a esta regla que es el bien. Bien, entonces vamos a ver también estas normas morales que les decía yo que son, ¿cierto?, lo que nos conducen hacia el bien, la que nos guían. También es una pregunta filosófica, por lo tanto hay varias respuestas para decir de dónde vienen o de dónde se originan estas normas morales. Y aquí hay varias teorías también. La primera es el sociologismo, ¿ya? Y en el sociologismo las normas morales se originan en nuestra sociedad, es decir, en nuestro propio quehacer humano, ¿cierto? Como sociedad, como conjunto de individuos, se van originando estas normas morales. Hay otra teoría, por ejemplo, en el marxismo, esto lo estoy diciendo como súper así, lo más básico, porque no nos vamos a adentrar en cada teoría. En el marxismo, por ejemplo, de Karl Marx,
las normas morales las impone, según esta filosofía, las normas morales las impone la clase dominante, ¿ya? De ahí vendrían, digamos, estas normas o este comportarse moral que tenemos las personas. Siempre las impone la clase dominante. Ellos tienen, digamos, para el marxismo, la clase dominante tiene el poder, ¿cierto?, de imponer estas normas. Después tenemos también el historicismo. En el historicismo, las normas morales varían según el momento histórico. Ejemplo, por ejemplo, en el historicismo, en cuanto a la moralidad, ahora, por ejemplo, las personas, tanto hombres como mujeres, andan, no sé, en short. Sin embargo, eso sería inmoral en el siglo XVIII, ¿cierto? Que los vestidos eran largos, nadie mostraba una pierna, ni un brazo casi, ¿no? Entonces, según el momento histórico, existen las normas morales. ¿Se va entendiendo? Son varias propuestas. Después, en el teologismo. Bueno, en el teologismo las normas morales tienen origen divino, es decir, que vendrían en la mayoría de las religiones aquí, estas normas las da Dios, ¿ya? No se originan ni en la sociedad, ni por el momento histórico, ni nada de eso, sino que están dadas, las normas tienen un origen divino, ¿cierto? En el caso del cristianismo estarían en la Biblia, ¿cierto? En el caso de otras religiones, ya sea en el Torán o qué sé yo. Hay otra que se llama teoría de la ley natural. Y esa teoría dice que todos los hombres, me refiero a hombres, ahí me refiero a hombres y mujeres, a personas. Todas las personas tienden al bien por naturaleza, es decir, que ninguna persona en el mundo quiere ser malo, que naturalmente se tiende al bien, siempre. En este caso, esta teoría también plantea que de alguna forma no existe el mal, sino que cuando las personas hacen el mal es porque se equivocan, pero no porque quieran hacer el mal. Después tenemos el relativismo moral. El relativismo moral, las normas morales son relativas a las distintas culturas. Para poner un ejemplo, un ejemplo bien básico, por ejemplo, en nuestra cultura no es igual que en algunas tribus de África. No sé, en algunas tribus de África las mujeres andan descubiertas en su torso e incluso en algunas tribus también todavía los hombres andan desnudos, ¿ya? Y eso sería en nuestra cultura sería algo inmoral, pero para su cultura no es inmoral, es normal. Entonces, ese es el relativismo moral que tiene que ver con que son relativas a las diferentes culturas y épocas. Y por último tenemos el objetivismo, que dice que la única manera de alcanzar la moralidad es por medio de la razón. Es decir, que es la razón, por medio de la mente, por medio del conocimiento, se puede alcanzar la moralidad.
Como ven, estas son teorías, porque la filosofía siempre tiene más de una respuesta. ¿Mm? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Dudas? Ya. ¿Mm? Ya. Entonces, ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes conocen la regla de oro? ¿Saben lo que es la regla de oro? ¿Han escuchado alguna vez la regla de oro? No. ¿No? ¿A nadie les suena? Bueno, la regla de oro es una curiosidad, por así decirlo. Es una curiosidad porque es una regla que existe en todas las religiones, es una norma moral, ¿ah? Que existe en todas las religiones y existe en todas las culturas también. Esta regla tiene relación o dice en no hacer el mal a los demás, ¿ya? Es decir, por ejemplo, en el cristianismo se dice no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. ¿Mm? Eh, y esa regla, la regla de oro, que es una máxima universal, también está, por ejemplo, en el Corán, en el Islam, también está obviamente en el cristianismo, está también en el judaísmo, en el confucianismo, en todas las religiones y en todas las culturas existe esta regla de no hacerle a los otros lo que no quieres que te hagan a ti. Escrita de distintas formas, ¿cierto? Pero es la misma. Es curioso porque al parecer es algo universal, ¿m? Que ha caído claro en todas las culturas y en todas las religiones. No hay ninguna religión ni cultura que no tenga esa regla. ¿M? Por lo tanto, se dice que es la primera que hay que seguir. ¿M? Esa es la regla de oro, por si no la conocían. ¿M? Ya. Y por último, decirles que el conocimiento filosófico no es solo teoría, el conocimiento filosófico es acción, existe lo que es la filosofía práctica y por lo pronto ahora en las próximas clases vamos a tratar de ser un poquitito más prácticos, vamos a tratar de irnos preparando para el examen. Ustedes ya hicimos una prueba, pero solamente era con lo que vimos de psicología. Ahora vamos a ir aumentando, ¿cierto? Un poquitito la exigencia, vamos a ir viendo ya temas filosóficos, algunas lecturas breves y para que ustedes vayan adentrándose también en lo que es la filosofía y puedan responder de forma correcta su examen. ¿M? Así que estamos llegando al final ya estamos llegando al final de la clase. ¿M? Espero que estén bien. No les voy a dar tarea para la próxima clase, pero sí vamos a hacer, como les decía, un poquitito más práctica la clase y vamos a hacer un poquito de análisis de texto, ¿ya? ¿Alguna duda? ¿Nada?
Ya, gracias a ustedes, que estén muy bien, cuídense, abríguense, descansen. Nos vemos Buenas noches, entonces el profesora. martes. Bueno, chao.